So there came a sound from heaven as a rush. Buenos días, o dependiendo en el horario en que usted reciba la programación. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Paris Reagan. Y ustedes, estamos alegres de tenerles con nosotros. E incidentalmente, los camiones que tienen las Biblias en Pakistán, 12,500 Biblias en total, me parece que son, de la Biblia de estudio del expositor, se abrieron las puertas el día antes de ayer, o de antes de ayer, empezarán a distribuir esas Biblias, y eso es algo fenomenal, considerando el hecho de que está en Pakistán, ¿no? Una de las naciones fuertes musulmanes, y damos gracias a Dios por ello. El Señor está abriendo puertas, damas y caballeros, y yo le doy gracias a ustedes por hacer lo posible que esto se pueda llevar a cabo. Ambas, la impresión de las Biblias, que se donen las Biblias, que se transporten y que el Espíritu Santo se mueva en lo que refiere a esto, porque ellos tienen unas cuantas Biblias en Pakistán, pero no muchas, y muy pocas Biblias de estudio, si alguna. Cuando las Biblias son distribuidas, Biblias de estudios habitualmente no están en la Y estamos hablando de consideración. Pakistán. Las Biblias realmente no se dan en ese país, es muy difícil. Así es. Primordialmente es un país musulmán, así que es un milagro y es una gran oportunidad completamente. Creo que podemos llamarle un Sí, milagro, creo que claro sí. que sí. Sí, esa cantidad. Justo antes del programa, el hermano Kenny Fleming me envió retratos que le voy a mostrar después del programa de las instalaciones, pero está completamente llena con todas las cajas y Biblias listas para distribuirse. ¿Las tienes contigo? Tal vez Sí, podemos aquí las mostrarla en tengo. la televisión. Se les voy a enviar a ellos, sí. Así, pero que alguien venga a recoger estas imágenes, por Sí, favor. les voy a enviar dónde está. ¿O las puede Sí, enviar las va a enviar a así? Chad. Oh, bueno, excelente. Es un teléfono inteligente, ya ve. Bueno, Mm. yo no necesito esas cosas. Así es, sí, sí. Ellos necesitan esas muletas, pero mis nietos dicen, abuelo, tienes que ser inteligente para usar un teléfono inteligente. No sé si califico. Si tengo problemas, digo, bueno, ¿cómo es que yo arreglo eso? Le pregunto a mis nietos. Sí. Bueno, él está tratando de aprenderse las ABC en esa situación. Bueno, por lo menos tengo una A. Pero permítame mencionar un par de cosas aquí. La próxima semana, sé que acabamos de terminar campaña, pero la próxima semana tenemos el maratón. Queremos hacer que la gente piense en esas cosas porque vamos a estar ante ustedes lunes, martes, jueves y viernes. Antes de yo olvidarlo, no pierdas tu idea. Permíteme decir lo siguiente. Es o hoy o mañana, Dave Reber y bueno, y su personal van a partir a Vietnam para abrir las puertas para que las Biblias se puedan distribuir allí. Y Excelente. nosotros pues vamos a buscar imprimir 1,000,000 Nuevos Testamentos. Quieren los Nuevos Testamentos primero, Sí, muy bien. pero continuarán inmediatamente con el Antiguo Testamento. Están trabajando en ello, preparándolo todo. Y lo que estamos haciendo allí, no estamos limitando esas Biblias a solo ministros y obreros, sino que es Así allí, es a es, toda así persona que sea es. Sí. cristiana, que sea salva, que quiera la Biblia, le daremos una. Sí, y hemos hablado de esto ya muchas veces, pero ah, el hermano River y el hermano Dan que estuvieron aquí nos compartieron el milagro de su asociación, de cómo sucedió todo. Y una vez más, es poner la palabra de Dios en toda la gente que se pueda. Recuerdo el día que Dave, fueron 2 años atrás, tal vez 3, entró a nuestra junta de conferencias, lo invitamos aquí a una cantidad de servicios. Yo conocía un poco de su labor en Vietnam, pero no conocía mucho. Y
Y cuando él vio la Biblia del estudio del expositor, me dijo, hermano Swagger, usted está tratando con personas que no conocen nada Así de la es. Biblia allá en Vietnam. No han tenido educación bíblica formal. Y yo quería algo y no había encontrado algo que, que, que que supliera la necesidad, ¿no? Pero cuando vi la Biblia de estudio del expositor, me dijo, ¿nos puede ayudar a traducir esto al vietnamés? Y le dije, claro que lo podemos hacer. Entonces, eh, es una de las cosas que hace esta Biblia, es ayudar a la gente a entender la Biblia. Correcto, De así eso se es. trata esto. Y el mensaje de la cruz está penetrado de una manera concisa en toda esa Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, Así es. Así completamente. que es una Biblia de múltiples ángulos que podrá ayudarle a todo Y creyente. le doy al Señor la honra y la gloria por ello. Yo nunca soñé cuando estaba preparando esta Biblia que el Señor la usaría como lo ha hecho. Nunca pasó por mi mente. Yo sabía que lo iba a usar, pero en todo el mundo. Yo realmente mi fe no se extendió hasta allí y yo nunca lo había pensado, pero obviamente el Señor lo hizo y le doy gracias por el privilegio y el honor y a ustedes, porque sin ustedes realmente ayudándonos a poner estas Biblias en las manos de predicadores y obreros y cristianos en todo el mundo, no podríamos hacerlo. Y Exacto. así que gracias, muchas gracias. Yo creo que es uno de los esfuerzos de misiones más productivos en el mundo hoy. Yo creo eso, yo creo que es uno de los esfuerzos más productivos de misiones en el mundo. No se puede tener algo mejor que la palabra de Amén. Y la Dios. palabra de Dios explicada sería una cosa si fuese solo el texto, pero el texto y las notas hacen Así un es. doble bono contra el Y diablo. le doy gracias a Dios por estas personas que pagaron el costo de una Biblia, 5, 10 o cientos Amén. de Así ellas. es. Le doy gracias a Dios por ello. Hermano Swagger, Chad y el equipo de producción tienen las imágenes listas Muy bien, vamos a de ponerlas Pakistán, entonces, por favor. de las Biblias que están allá en el almacén. Ahí está una imagen de un par de pastores detrás de ellos. Está su almacén y es cuando las bajaron del Gloria a camión. Ahí están las Dios. cajas detrás de ellos, Gloria a Dios. empacando el almacén. Sí, Usted usted, dijo una cantidad que me parecía que era bajo. ¿Recuerdas la cantidad de Biblias que se enviaron? de acuerdo a lo que entiendo, 12.500. Ah, bueno, entonces es correcto Sí, ese doce número. mil quinientas. Ahí Bien. pueden ver. Ese es el primer envío que estamos haciendo. Sí, Hay más, creo que vamos a enviar 10 sí, veces más. maravilloso. Llenaron el almacén completamente. Esas son puras Biblias del expositor. Excelente, excelente. Ahora, la Sociedad Bíblica de Pakistán nos está Sí, ayudando con esto. Y nosotros, pues, agradecidos. Cuando nosotros llegamos a Brasil, la primera vez que probablemente es la sociedad bíblica más grande del mundo, y yo creo que ellos dudaban un poco de lo que queríamos nosotros hacer. Nos decían, ¿y por qué esta Biblia es tan especial? O algo así decían. Y Jim estaba conmigo y me dijo, bueno, realmente no puede oponerse mucho a la cruz, realmente, así es, y de sí. eso es lo que se trata esta Biblia. Y uno de sus hombres allí leyó la Biblia completamente y le dijo a la junta, ¿no?, de la Sociedad Bíblica de Brasil, esto es exactamente lo que necesitamos. Sí, Y ellos nos han dado tanto apoyo, han distribuido bueno, cientos de miles, creo que más de 1 millón ya se han distribuido allí y actualmente estamos imprimiendo actualmente allá. amén. Y la gente, para ese alcance del expositor, específicamente, Donnie lo mencionó en la campaña, que eran más de 3,5 millones de Biblias de la campaña o del alcance que se ha dado por la gente que ha así dado. es, así Maravilloso. es. Alguien mencionó durante la campaña el versículo en Apocalipsis capítulo 3. Pongo ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Estamos hablando de puertas que se han abierto, han sido abiertas por Dios, Así hablando es, de bien dicho. Pakistán, de Vietnam.
en conjunto con muchas durante los años que se han abierto, pero son milagros, ¿no? Así Son es. verdaderamente Ese milagros. cargamento rumbo a Pakistán, un gobierno puede censurarlo y confiscarlo y pueden decidir ellos cobrar un impuesto, quedarse con él o lo que sea. Así que el hecho de que ya se entregaron y están listos para la distribución, eso mismo es un milagro. Y el Señor, como dijimos, está abriendo una puerta que nadie puede cerrar. Bueno, están enviando un grupo de esta iglesia que va a trabajar en ello, así ¿no? es. Y creo que empezarán la próxima semana, van a distribuir Biblias allá. Así que gracias a Dios por eso y Amén. gracias a Dios por los hombres y mujeres que hacen eso Sí, posible. sí, amén. Muy bien. Quería mencionar un par de cosas si es posible. Recordemos que la próxima semana es el maratón, así que prepárense para eso. Y también quisiera mencionar que las clases de verano de JSBC del ministerio se van a ofrecer. La primera clase será en mayo en Colosenses del 8 al 12 de mayo y estamos muy alentados por la registración hasta el día de hoy. Servicios como estudiantes oyentes pueden asistir, pero se tienen que registrar y la registración se cierra el 3 de mayo, así que asegúrense de hacer esto. No hay ningún otro costo aparte de, bueno, si usted va a viajar a Baton Rouge, comida y estadía, eso depende de ustedes, pero estas son 5 clases, 5 días de instrucción bíblica en el libro de Colosenses y luego en junio el doctor David Watts estará enseñando el libro de Efesios y en julio Paris Reagan estará enseñando milagros de Jesús. Ahora, deben aprovechar todo eso, no hemos hecho esto de esta manera, creo que jamás, incluyendo a los estudiantes oyentes y si son estudiantes acreditados, eso también es permitido si son estudiantes en línea y quieren experimentar una clase y pueden estar aquí una semana. Maravillosa oportunidad. Si son pastores o maestros, una persona que ame la Biblia, vengan y sean parte de estos cursos y una vez más para cada curso tienen que registrarse. No pueden llegar nada más así, no vamos a poder incluirlos, así que regístrense, lo pueden hacer yendo a jsbc.edu o llamando a la escuela. Así que clases de verano se aproximan. También rápidamente 2 campañas. 23 de abril voy a estar en Crossway Ministry en Patterson, Luisiana, con el pastor Mac Aber y un servicio nada más 9:30. Y el 28 al 30 de abril estaré en el área de Dallas Fort Worth. Estaré en Garland, Texas, en una serie de enseñanzas y servicios. Me van a poner a trabajar viernes a las 7, sábado a las 10 y a las 7 p.m. otra vez. Y el domingo a las 9 a.m. y el domingo a las 9 a.m. otra vez. Van a ponerme en un avión, me van a subir después del servicio, me van a poner a trabajar y me van a meter al avión después. Tiempo de ir a Garland, Texas, si es posible. Si yo fuese usted, aprovecharía la oportunidad, valga la redundancia, de estar en esas clases si es posible. Doctor Dave, ¿usted tiene algún anuncio? Sí, señor, este domingo voy a estar en Cross Point Church, supliendo al pastor Kenny Fleming, mientras él y su equipo están en Pakistán. Así que 1631 South State Street en Abbeville, servicio de las 10 a.m. Esperamos verlos a todos allá este domingo. Y el domingo 30 de abril voy a estar en First Assembly of God Church en Waco, Texas, con el pastor John Palmer a las 10:30 a.m. Nos encantaría ver a todos los hermanos del centro de Texas allá. Voy a tener información sobre el Instituto Bíblico Jimmy Swagger para cualquier persona que esté interesada. Nos encantaría verlos allá. Paris. Sí, señor. Bueno, en 2 semanas voy a estar con los pastores Rounda y Mike Mounts en At the Cross Family Worship Center en Missouri. Un servicio a las 6:30 p.m. Sábado, sesión de enseñanza a las 10:30 a.m. y otro servicio de avivamiento a las 6:30. El domingo en la mañana a las 10 a.m. Si pueden estar en Cuba, Missouri con nosotros ese fin de semana, nos encantaría conocerlos y tenerlos allí. Siguiente fin de semana estaré en Savannah, Tennessee, en People's Tabernacle Church con los pastores Franks. Tendremos un servicio el viernes a las 10:30 a.m. y a las 6:30 ese domingo también. Si pueden estar en los servicios, les animamos a que estén allí. Dios se va a presentar. Dave. Y señor, este domingo el tiempo está volando.
El 16 estaremos en Slater, Missouri, Slater Assemblies of God, localizado en el 418 North Elm Street. Pueden llamar al 660-909-2250. Para más información, Ramona Moore es el pastor. Este domingo a las 10 a.m. Muy bien, John. Nada por ahora, hermano Swagger. Dr. Dupree. No en este momento. Bueno, muy bien. Gálatas capítulo 5, caballeros, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Fuimos libres en lo que refiere a la libertad para vivir una vida santa al evidenciar la fe en Cristo y la cruz. Adelante. Y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Abandonar la cruz y estar bajo la ley de cualquier tipo garantiza la esclavitud de la naturaleza pecaminosa. Yo quiero tratar con eso un momento. La única manera que usted puede ser libre en Cristo es teniendo su fe en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz. Y mantenga eso constantemente. El Señor, yo creo, habló a mi corazón unas cuantas semanas atrás sobre el esfuerzo de Satanás de robar, matar y destruir, y el entorpecer al Hijo de Dios con opresión de una manera u otra, la depresión o la opresión. Y esto es un problema que es pandémico alrededor del mundo, y los cristianos no están inmunes a esto. Y yo creo bueno, y he propuesto y entiendo que la victoria se puede tener en lo que refiere a esto. La Biblia dice que Jesús sanaba a los enfermos y a todos aquellos oprimidos por el diablo. El otro día, pero ya han pasado muchos años, pero estaba predicando un domingo en la mañana en el Centro Familiar de Adoración, y estaba yo tratando, el mensaje no se trataba con la opresión, pero estaba tratando yo con esto durante unos momentos. Y de repente me vino a la mente el hecho de que yo nunca he sido afectado por eso mucho, realmente tal vez una o dos veces. Pero me vino a la mente desde que el momento que yo empecé a entender lo poco que he entendido sobre la cruz, que yo no he vivido en lo absoluto lo que es la opresión desde ese día hasta realmente ahora, lo que ya han pasado 10, 12, 15 años o aún más. Pero la opresión va en distintas maneras. No solamente es un espíritu, es eso, pero hay algunos entre ustedes que no se pueden ganar el dinero para su familia. Cuando avanzan un poco, Satanás los tumba de vuelta con alguna pérdida, algo que sale mal. Eso es opresión. Hay otros que su familia está enferma todo el tiempo, emocional y físicamente. No es algo muy serio, pero es algo que hace decaer a su familia. Eso es opresión. Y también está la opresión espiritual que mencionamos momentos atrás. Esa no es la voluntad de Dios. Que usted sea como el pueblo de Israel en la esclavitud egipcia, esclavos al faraón, esclavos a Satanás. Y esa no es la voluntad de Dios para usted. Yo creo que si usted toma la gran palabra de Dios y que la cruz de Cristo será el blanco de su fe, entienda usted eso. Allí es donde usted pone su fe, no en esto, aquello, lo demás, pero en Jesucristo y este crucificado. Usted ponga su fe allí, usted mantenga su fe allí, usted no permite que se mueva todos los días de mi vida. Yo digo, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. No está en mí o en ninguna otra persona.
ni tampoco está en la iglesia o en ninguno de sus rudimentos, ceremonias o en lo que sea, sino que está exclusivamente en ti y la obra que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Diga eso, no tiene que hacerlo, pero diga eso ocasionalmente, verbalícelo. Y el Espíritu Santo obrará en su vida porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha Sí, hecho Señor. libre de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a nuestro Dios. Ahora, ¿están escuchando ustedes lo que estoy diciendo? Si ustedes proponen en su corazón, su mente, su espíritu, usted hace la cruz de Cristo el blanco de su fe. Mira. Y hágalo, dígalo como lo acabo de decir, lo reitero. Mi fe está en Cristo y lo que Él hizo por mí en la cruz. No está en nadie más. No está ni siquiera en la iglesia o en cualquiera de sus rudimentos o ceremonias o ritos, sino que está exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Satanás va a tratar de removerle para que usted ponga su fe en otro lugar. Y a él no le importa dónde esté su fe mientras no sea en Cristo y la cruz. Entienda usted eso. Y yo creo que su vida empezará a mejorar. La victoria empezará a ser suya. Y yo creo que puedo decir que yo lo garantizo. Sí, Señor. Alabado Dios. Sí, Señor. Alabado Y, Dios. y esto no es algo, hermano Swagger, que vamos a establecer poniendo nuestra fe en Cristo. Es algo que Pablo nos pide que mantengamos. Estar firmes en la libertad significa que la libertad ya se ha dado y se ha logrado. Con las que Cristo nos ha hecho libre. Correcto. Entonces, en la salvación, la libertad de los poderes de las tinieblas y el pecado ya, ¿cómo lo puedo decir? Lo recibimos, pero si no sabemos qué es lo que tenemos y no sabemos cómo mantenerlo, entonces la vida cristiana victoriosa no será consistente. Así es. Estamos hablando de la pelea de fe. Correcto. El enemigo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y cada ataque del enemigo finalmente es un ataque a nuestra fe. Correcto. Y lo que no me parece que los cristianos realmente entienden en ocasiones es que la libertad del pecado actualmente que les ha estado afectando ya ha sido pago, ¿no? Pero tenemos que aprender a cómo progresar en las libertades que Cristo nos ha dado como resultado de su muerte en la cruz del Calvario y nuestra fe en Cristo. Eso nos lleva a esa victoria. Lo que Amén. Jesucristo hizo en aquella cruz está tan más allá de nuestro entendimiento que realmente Él se dirigió a cada cosa que afecta Sí. al Hijo de Dios hoy en Amén. día. Y yo quiero reiterar lo que dijiste en el mensaje el domingo en la noche. Con lo que estemos luchando, si es así, ¿qué tipo de problema tenemos? Si así es algo que ya ha sido derrotado. Ya fue derrotado por nuestra unión Eso con es. Cristo. Esa es la batalla de fe que mencionó Dave y es lo que debemos entender que es la batalla y el objeto de Ujú. nuestra fe debe ser Cristo y la cruz. Hay cristianos que están luchando hoy día y es un problema físico o es un problema económico y realmente he escuchado personas decir mis hijos están enfermos todo el tiempo, no avanzo económicamente, hay una salida Correcto, de lo eso. Presión mencionó, ¿verdad? Iba a decir por eso es que muchos cristianos viven con temor. He conocido a gente cristiana, pero siempre tienen mucho miedo porque no entienden que ya fue derrotado, ya fue algo eliminado el pecado. Y no debemos vivir con ansiedad ni con temor. Siempre dice, bueno, eso no es nada, nada bueno va a sucederme a mí, yo siempre voy a luchar. Entramos a esa mentalidad y no entendemos que Dios ya se ha encargado de eso y que eso ya fue derrotado. Es una mentalidad de derrota y Sí, el Hijo de Dios nunca debe de vivir así. sí, Nunca debe de ser parte de nuestra experiencia eso.
Es victoria en Jesús, mi Sí, Salvador para siempre. correcto. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó y yo le conocí y todo mi amor allí es para Él. Él me llevó a la victoria, gloria a nuestro Aleluya. Dios, bajo aquella sangre. He escuchado de su sanidad, su poder para redimir. Él ha levantado a los que no caminan y causa que los ciegos vean. Y yo clamé, Jesús, ven y sana mi espíritu quebrantado. Y gloria a Dios, de alguna manera Jesús vino y me trajo Trajo la victoria. victoria. Sí, Señor. Gloria a nuestro Dios. Oh, es victoria en Jesús, mi Salvador para siempre. Él me buscó y me compró con su amor redentor. Él me amó y le conocí, y todo mi amor era para Él. Él me llevó a la victoria bajo aquella sangre. Alabado Dios. Gloria. Somos libres para hacer, no solamente para hacer, sino para ser. Hay un cambio de corazón que Dios puede hacer en nuestras vidas y corazones que nos llevarán a esas acciones divinas. Pero la mayoría de la iglesia solamente se preocupa por las acciones, pero a Dios le preocupa quiénes somos. Así es, muy correcto, así es. Mire, nosotros, Nosotros vemos esa libertad de la que él está hablando aquí, realmente trae una libertad de la atadura de tener que trabajar para llegar a Dios. Y es que nosotros somos golpeados con la condenación tratando de ganarse las libertades por las que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Una vez nos damos cuenta que es Jesús quien pagó ese precio en la cruz del Calvario y nosotros aprendemos a caminar en esa libertad, aprendemos a caminar en ese entendimiento y conocimiento de la cruz. Entonces no nos golpeamos con condenación. bien dicho, sí. La condenación es un problema que básicamente encierra la vida de cada creyente si no saben de lo que se está hablando. Sí, amén. La gente comete errores, vamos a decir, se quejan, ellos tropiezan, ellos se abaten ellos mismos, ellos dicen, bueno, yo tengo que volver al punto uno. No, No, esto no es un juego de monopolios. Yo tengo que, bueno, caí mal, tengo que retroceder. No, nosotros avanzamos en Cristo entendiendo que es su sangre derramada que nos dice y nos salva, ¿no? amén, así Alguien es. en uno de los mensajes, no recuerdo quién, o tal vez fue Paris, dijo que nosotros somos gente de barro y no somos perfectos. Así es. Tropezamos, pero gracias a Dios que tenemos esa obra intercesora de Sí. Cristo a favor nuestro. En mi escrito. En mi escritorio yo tengo una vasija de barro rota que yo saqué de la basura en África y estaba rota cuando yo la saqué de la basura y era de barro que había sido utilizada en algo y la dejo en mi escritorio para recordarme que así somos. Si nosotros somos de barro en las manos del maestro, una vez somos tan inflexibles, podemos rompernos fácilmente. Así es, sí. Tenemos que permanecer siendo flexibles en las manos del maestro y aprender. Así Es correcto. fácil que nos rompamos. Eso es así. Estar firmes, Dave. Adelante. Una vez más. Sí, una vez más. Sí, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Este es un versículo maravilloso realmente. Nosotros no tenemos que estar o vivir en esclavitud. No tenemos que vivir así. La Biblia aquí nos dice que nosotros podemos ser victoriosos. Y lo somos. Creo que eso es lo que quiero Mm, enfatizar otra vez. Muy bien, Que muy bien. somos libres y entendemos el valor, la influencia, el impacto de lo que el Calvario le trae a la humanidad cuando se acopla con el verdadero objeto de fe. Así que Y el blanco de fe es que tiene que ser Cristo lo que Él ha hecho por nosotros. Los creyentes de Gálatas se les dijo en el capítulo 3 de esta carta que habiendo comenzado en el Espíritu, os habéis perfeccionado por la carne.
Nuestro caminar con Cristo es un caminar de fe. Entonces nuestra fe debe centrarse en Cristo y al hacer eso, dejamos a un lado el Mm. empuje para tratar de llevarnos a la ley mosaica o algún otro tipo de mecanismo religioso con respecto a la ley y mantenemos nuestra fe centrada en Cristo tal como en el día en el que fuimos salvos. Todo lo que no sea Cristo y este crucificado llevará a la esclavitud. Así es, correcto. Tal vez pensemos porque, oh, bueno, esa es la obra del Señor y la palabra del Señor también. Sé que Pablo pensó cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo Si de morí. eso se enteró él, eso es cuando dependía de la ley, no de Cristo. Y no, y se encontró en esclavitud una vez Así más. es. Pero esto nos dice que nos mantengamos firmes en la libertad Eso es, que así Cristo es. nos ha libertado. Cristo ya hizo la obra y aún así vivimos en una sociedad en donde la gente trata de decirnos cómo permanecer libres y nosotros nos permitimos regresar a esas ataduras, permitiendo que la gente nos ponga esos medios artificiales sobre nosotros en vez de caminar en Cristo. ¿A qué se refiere con un medio artificial? Bueno, debemos hacer estas obras para poder permanecer libres. Debemos ir a la Mm. iglesia, debemos dar, debemos leer, debemos orar. Esas cosas son críticas en nuestro desarrollo espiritual, pero eso no es lo que nos trae la victoria. La victoria viene por el precio que Jesús pagó. Nosotros como creyentes queremos ir a la iglesia, Sí, nosotros queremos adorar al Señor, queremos ayunar, queremos leer la Biblia, queremos hacer esto y queremos hacer aquello. Pero cuando tratamos de hacerlo para tener victoria, allí es cuando nosotros nos dañamos. y luego la gente dice, bueno, tiene que verse de cierta manera, tiene que vestirse de cierta manera, tiene que hablar de Mm. cierta manera. Esas cosas deben ser automáticamente por lo que Cristo pone en nuestro corazón y no para libertarnos tiempo futuro. Hablé con un caballero recientemente y me dijo, hermano Swagger, yo memorizo un versículo cada día y eso resuelve mis problemas. Y bueno, yo lo hago todos los días, pero eso no Correcto. resuelve los problemas. Solamente hay un remedio, solamente un remedio para el pecado, y eso es Jesucristo y este crucificado. Y nuestra fe en esa obra terminada, cualquier otra La cosa, sangre que derramó en el Calvario. cualquier otra cosa nos deja como nos encontró. Sí, va a bendecir la vida, poner la palabra de Dios en su mente y memorizarse la escritura y meditar Así en ella, es. pero eso no es lo que le dará la victoria sobre el pecado, porque mucha gente conoce escritura y lucha con pecados, con adicciones, y no solo es memorizar las escrituras. Estás en lo cierto, pero allí viven los cristianos y son buenos cristianos, aman a Dios y están tratando de caminar en victoria, pero no es la manera, no es la Sí, manera. sí, y Pablo compara aquí la libertad con la esclavitud y la esclavitud con la libertad. El objeto correcto de fe trae libertad y el objeto incorrecto de fe trae y posiciona al individuo en la esclavitud y tristemente es un esclavo al pecado. Si usted piensa que le estamos diciendo a la gente que no memoricen versículos, usted no puede estar más equivocado y lejos de la verdad. De la misma manera como el ayuno, lo mismo con la oración. Estos son disciplinas para el Hijo de Dios que cada uno de nosotros debemos de participar en ello, pero tiene que entender que eso no le traerá victoria. Realmente no va a ser así. Solamente una cosa le dará victoria sobre el pecado. Y eso es Jesucristo y este crucificado. Nada más lo hará. ¿Por qué? Correcto. ¿Por qué? Porque fue Jesús quien pagó el precio. Yo no lo hice. Usted no lo hizo. Nadie más lo hizo. Y es Él quien pagó ese precio en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos libres, para que caminemos en victoria, victoriosos sobre el mundo, la carne y el diablo. Y es Cristo que lo hizo. Es la razón por la cual nuestra fe debe de estar en Él y solamente en Él, no anexando otra cosa. Cuando estaba sentado escuchando al hermano Larson predicar el domingo en la noche, explicándonos que
nuestra posición en Cristo, ya hemos sido hechos libres de las ataduras del pecado. Sin embargo, estamos en esta carne y aún hay problemas con los que estamos lidiando. Eso le ayuda a uno a ver y poner las disciplinas cristianas en su lugar. Ya no las utilizo yo de una manera para ganarme la victoria sobre el pecado. Yo las utilizo las disciplinas cristianas para ayudarme a entender mi posición de victoria sobre el pecado el día de hoy. Muchas veces es por eso que las disciplinas cristianas son increíblemente importantes y sí se deben considerar. No logran, pero sí consideran el proceso de santificación. Muchas veces he estado leyendo las escrituras y he identificado una característica negativa de mi propio corazón por las escrituras. Y allí Dios comienza a obrar y a trabajar y arreglar la situación dentro de mí. Y yo tomo ese problema, esa situación y la llevo al Calvario. Y también han habido momentos en los que yo conozco el mensaje de la cruz y yo creo que mi fe está en Cristo y lo que Él ha logrado en la cruz del Calvario, pero yo leo Romanos 6 y de repente la luz vuelve a encenderse otra vez. Experimento esa libertad que tenemos en Cristo Ujú. y las disciplinas cristianas son valiosas para la santificación. No logran la santificación, pero sí ayudan a identificar problemas y necesidades que tengo en mi vida y en mi mente. Sí, yo creo que también es una realidad también. Una persona me dijo, bueno, entonces tú vas a dejar al Pentecostés y vas a aceptar el mensaje de la cruz. Y dije, no, estas cosas no están opuestas unas con otras. El mensaje de la cruz trae al Pentecostés en su lugar correcto. El hermano Larson lo ha dicho muchas veces. Muy frecuentemente nosotros tenemos lo primordial secundario y lo secundario primordial. Entonces, el mensaje de la cruz no es estar en contra del Pentecostés, es poniendo al Pentecostés en el correcto lugar y cuál es su propósito para Así que las es. disciplinas, usted me acaba de acordar, porque las disciplinas son importantes. El Pentecostés somos 100% pentecostales, pero lo estamos usando de la manera correcta, entendiéndolo en el contexto correcto. Así es. Sí, Eso no lo había escuchado. sí. Bueno, hay personas que quieren abandonar todo lo que sea Pentecostés cuando aceptan cualquier otra cosa y está fuera de balance, porque usted lo ha dicho tantas veces en el mensaje de la cruz, que el mensaje de la cruz nos enseña cuáles son los parámetros correctos de cómo el Espíritu Amén. Santo Así opera es. y realmente, obviamente, cualquier persona que ha seguido a este ministerio sabe que nosotros claramente somos Así es. pentecostales, Definitivamente. creemos en Sí. el Pentecostés. Hemos mencionado muchas veces, lo predicamos esta semana pasada, la cruz es el fundamento del que fluye toda doctrina. Si usted se equivoca con el fundamento, todo estará mal, pero si lo hacemos correctamente, todo tendrá su lugar apropiado. Creo que el reto es cuando ponemos algo en su lugar, en el lugar del fundamento, creamos una inestabilidad y por lo tanto tenemos... John, adelante. tenemos a millones de cristianos hoy día que aman al Señor y ellos están hablando en lenguas todos los días de su vida y fallando todos los días de su vida. Sí, Y ellos tratan esto para detenerlo, tratan aquello, tratan lo que, bueno, pueden hacer y no han podido lograr. El problema es peor en lugar de mejor. No, sí. no están avanzando en lo absoluto. Y sé que yo he leído sus cartas. Hermano Swagger, yo no entiendo esto. ¿Por qué es que el Espíritu Santo no me ayuda? Y yo puedo entender esa pregunta, claro. Porque nuestra fe no está realmente en Cristo en la cruz, está en nosotros. ¿Qué no es lo que Pablo estaba diciendo en, qué es, Romanos 7:18? Hago las cosas que no quiero hacer y hago las cosas que aborrezco. Sí, Y él sí. era salvo y lleno del Espíritu. Y llamado a ser un apóstol. Sí, Sí. Pero tenemos a millones hoy en día que están luchando con amén. algo y no quieren que la iglesia lo sepa, y no los culpo, pero realmente, y no estoy diciendo cada cristiano está en esa categoría, pero millones lo hacen alrededor del mundo, millones. ¿Y, qué es lo que está sucediendo allí? Son llenos del Espíritu Santo de acuerdo a lo que enseñamos 40 años atrás, deberían de tener victoria, ¿no?
Bueno, el problema es la verdad fundamental y tenemos que ir a la pausa, pero la verdad fundamental se No tienen enfocan, victoria. son el enfoque, no caminan en la libertad que Cristo ya pagó y les dio, porque no Sí. sabíamos en qué poner nuestra fe. Una vez que entendemos el fundamento de Cristo y la cruz y se establezca, ahora como Pablo dijo, después de ser un perito arquitecto, comenzamos a añadirle al proceso de fundamento. Si es que, Pero estamos nosotros abandonando al Espíritu Santo porque le decimos a la gente que pongan su fe en Cristo no, y este Señor, no. crucificado. No, 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 de Aceptamos al ninguna Espíritu manera. Santo y su obra primordial, que es salvar y santificar, y la segunda obra es llenarnos del poder para el servicio. Ambas cosas, utilizar el doctor Dupree, son críticas. Las necesitamos en su lugar correcto. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Quiero reiterar algo que dijimos antes de la pausa porque es muy importante. No sé cuántas cartas recibimos en el pasado diciendo, hermano Swagger, soy salvo, lleno del Espíritu Santo y sé que lo soy. Oro en lenguas casi todos los días de mi vida y amo a Dios, no soy un hipócrita, pero no puedo tener victoria sobre esto y aquello y no lo entiendo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué le decía yo en esos años, 4 años allá? Yo no sabía qué decirles, francamente. No sabía qué decirles porque ya estaban haciendo lo que yo les hubiese dicho que hicieran. Pero porque usted sea lleno del Espíritu Santo, no quiere decir que usted automáticamente va a tener victoria en su vida. Entienda eso. Realmente eso no significa eso, valga la redundancia. Lo que yo no sabía decirles, ponga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Mantenga su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y como el doctor Dupree dijo y dijo Lauren, eso es crítico. Eso es crítico, Eso es crítico. Usted no deja por el lado a Cristo ignorando lo que él hizo. Él es quien pagó ese precio, damas y caballeros. Él es quien sufrió en la cruz. Él es quien expió todo pecado, pasado, presente y futuro. Sí. Él fue quien lo hizo, no el Espíritu Santo, no yo, él, ellos o aquellos o quien sea. El Señor Jesucristo fue quien lo hizo. Cuando Él puso su fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, hacemos lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Correcto. No estamos maltratando al Espíritu Santo en lo absoluto. En lo absoluto. Y si usted hace lo que le estoy diciendo, poner su fe en Cristo y la cruz, y la mantiene en Cristo y la cruz, yo lo dije antes de la pausa, yo me deleito diciendo, Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz, y les doy muchas, muchas gracias. No está en mí o en nadie más, y ni siquiera está en la iglesia, aunque amo la iglesia, no está en la iglesia, o ninguna de sus ceremonias, rudimentos o ritos. Pero mi fe está exclusivamente en ti, lo que hiciste por mí en la cruz. Y damas y caballeros, eso cambió mi vida. Correcto, sí. Esas palabras cambiaron mi vida. Hermano Swagger, y en eso, como pentecostés, usted comenzó a identificar algo que la mayoría de los pentecostales que están yendo del Espíritu, muchos diría,
mejor diría, todavía no entienden. Y esa es la obra y la oficina del Espíritu Santo conectado al evento de la salvación. Ellos no entienden porque, en parte, el movimiento pentecostés ha achicado la obra del Espíritu Santo en la salvación para promover la segunda obra. Como el doctor dijo en mis declaraciones santas, hemos hecho el bautismo en el Espíritu Santo, no solamente la cura para todos, sino que el momento cuando el Espíritu Santo realmente empieza a obrar. Lo hemos hecho a él inefectivo, algo no importante en la vida de un creyente, y ese es un problema. Si ignoras la cruz, el Espíritu Santo no opera en ese clima. Pero si no entiende la obra del Espíritu Santo, usted todavía no va a entenderlo. Hay personas que ponen su fe en Cristo y tienen el mismo problema. Parte del problema es que la separación entre las dos obras del Espíritu Santo, y realmente, honestamente, hay tres, pero las dos que estamos hablando es la experiencia de ser salvo y la experiencia, la segunda, después de ser lleno con el poder del Espíritu Santo para el servicio. En la salvación, usted es equipado con todo lo que necesita para vencer el pecado. Sí, y el Espíritu Santo está en usted para asegurarle que la Así victoria es. de Cristo está obrando por usted. Ahí es donde el objeto de fe tiene que estar puesto. Si no fuese así, no hubiese un hijo de Dios que sobreviviría. Hermano Swagger, en los primeros 6 meses de mi salvación, yo experimenté unas grandes liberaciones. El Espíritu Santo habló conmigo. Él abrió las escrituras a mi vida. Él me abrió de las drogas, alcohol y todas En esas otras cosas. palabras, no esperaste a ser bautizado. No había sido bautizado en el Espíritu Santo. No era que no lo estaba buscando o no estaba en un ambiente del Espíritu Santo, pero fue 6 meses después de ser salvo. Pero el Espíritu Santo empieza a obrar inmediatamente en el evento de la salvación y es poderoso. Y el movimiento Pentecostés, en un esfuerzo para promover la verdad del Pentecostés, ha achicado esa verdad. Y lo hacen en maneras que, bueno, hasta que sea bautizado, realmente no va a entender la escritura, hasta que sea bautizado y la gente escucha eso y su fe se convierte, es centrado en el bautismo y no en Cristo. Así Y es. hace lo opuesto. Nosotros como movimiento pentecostés, y yo soy pentecostés, yo no voy a negar esas raíces. Yo hablo en lenguas todos los días de mi vida, casi todos los días, y dependo en poder operar en eso. Pero eso no me va a libertar del pecado. Jesús en la cruz murió No. y cuando lo hizo rompió el poder del pecado. Yo entré en eso, en la salvación, y el Espíritu Santo toma residencia y como lo hizo en mi vida y lo ha hecho en millones, inmediatamente va a libertar al creyente del pecado. Si mantienen su fe en Cristo, el Espíritu Santo va a seguir obrando. Usted puede ayunar hasta que no quepa por una puerta. Y eso no es exagerar. Pero usted va a tener que comer después de cierto Correcto. tiempo. Y la gente piensa que estamos en contra del ayuno. No estamos en contra del ayuno. Pero para vencer el pecado, el ayuno no lo va a hacer. El memorizar versículos no lo va a hacer. La oración no lo va a hacer. Dios le bendecirá en todas esas cosas en las que usted pueda participar, pero usted no tendrá victoria por lo que está buscando. Gálatas 5:16, andar en el Espíritu y no De la carne, exactamente. cumplir los deseos de la carne. No dice orar, orar en lenguas, no dice asistir a la iglesia y nosotros hacemos todas esas cosas, pero ¿cómo anda en el Espíritu? Estamos hablando de fe en quién es Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Esta es la pregunta a los hermanos pentecostales, que un niño, niña, hombre, mujer, que no está bautizado con el Espíritu Santo, caminar en el Espíritu. Sí, sí. Claro que sí. Para El- poner el bautismo en el Espíritu Santo en este pasaje es mal entender lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar o decir. Este es el peligro de los pentecostales y lo digo por ciertas personas que lo entienden. Por donde miramos para entender la escritura,
Es un lente donde miramos para entender un pasaje de la Escritura, para ver el lente Pentecostés sin ver el entendimiento de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando miramos Gálatas 5, siempre vamos a malentender si no tiene, y a veces me refiero al lente correcto de la cruz con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando entiende la Escritura, no va a entender usted lo que Pablo enseñó, lo que se refiere a la santificación, y ahí es donde se encuentra la mayoría de la iglesia de hoy. Necesitan la cruz de Mm. Cristo para corregir su mal entendimiento del Espíritu en lo que se refiere a la santificación. Eso fue lo que me enseñaron. Cada vez que, Sí, en todo momento, cuando hablamos del Espíritu, en Romanos o Gálatas, era el bautismo con el Espíritu Santo, y siempre desde un punto de vista correcto. hermenéutico pentecostés. Así que el decir que una persona no es salva, no está llena del Espíritu Santo es incorrecto, porque usted no puede ser regenerado sin el Espíritu Santo. No hay condenación para aquellos que no caminan según la carne, sino conforme al Espíritu. No está Exactamente, hablando del correcto. bautismo allí, él está hablando del Espíritu Santo propiamente, pero que llega al corazón y la vida del creyente en el momento de conversión. Correcto. Todo Romanos 8, nada de ello, Ujú. y podemos argumentar 8, 26 y 27, pero todo nos habla de la obra del Espíritu Santo, pero la mayoría de los pentecostales lo miran que necesita ser bautizado en el Espíritu Bueno, Santo así lo antes hacía de yo, conseguir así lo todo hacía esto. yo. Es una mala aplicación de una verdad bíblica, y una vez que separamos eso y empezamos a ver que el Espíritu Santo obra en poder santificadora por el resultado de, número uno, salvación, y número dos, nuestro objeto apropiado de fe. Entonces vamos a experimentar la santificación de Romanos capítulo 8 si usamos eso del Pentecostés, el movimiento. Cuando leemos Romanos 8, leemos los escritos de Juan y Pablo y metemos el Espíritu Santo ahí, ¿estamos degradando el Pentecostés? No. No, doctor Watts, am, los predicadores que usted conoce, yo sé que usted conoce a muchos más que nosotros, de las asambleas de Dios, ¿ellos entienden lo que nosotros enseñamos acá? Algunos, algunos sí, pero la mayoría realmente están creyendo en la mentalidad clásica pentecostés, que el bautismo del Espíritu Santo, así se inicia el proceso de la santificación, así uno obtiene victoria sobre el pecado. Bueno, pero no piensan que conversión es santificación. No, que es algo progresivo, no en el pensamiento que está terminado, que estamos creciendo progresivamente en la gracia de Dios. La progresión es de parte nuestra, no del Espíritu Sí, Santo. pero lo cambiamos y poco a poco vamos a ser santificados. Pero su pensamiento de 1 Corintios 6:11 nos habla de inmediatamente en ese momento somos lavados, somos limpiados, somos santificados, somos justificados en ese momento. Eso es un punto principal con muchos pentecostales clásicos, porque eso va en contra de la enseñanza Wesleyan de santificación, que somos santificados en la salvación, pero como niño casi no tenía sentido cuando decían que Dios no puede aceptar nada más que perfección, y cuando hablamos de si somos santificados. Si no somos santificados, en el momento de conversión tampoco somos justificados. Sí. Y esa fue la teología clásica pentecostés, que somos justificados en la conversión, pero estamos creciendo poco a poco en la santificación. Pero aún entonces fue malinterpretada por hombres como William Durham, que creían exactamente lo que usted enseñaba y lo enseñó propiamente. Lo he leído en su testimonio Yo pentecostés. también. Pero en lo que tenía que ver con depender del Espíritu, él creía que la persona, para poder avanzar en la santificación, tenía que ser bautizado con el Espíritu Santo,
que el bautismo con el Espíritu Santo era una llave principal, aún teniendo su fe en lo que Cristo hizo para producir el evento y cambiando el blanco de la fe al bautismo con el Espíritu Santo, vino a ser la hermenéutica de las asambleas de Dios. Fue el lente a través de que mirábamos. La iglesia de Dios tenía un evento de santificación separado de la salvación, pero una vez más, la dependencia sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Así que tomamos una verdad bíblica y mal apropiamos su propósito, y cuando hacemos eso no nos alineamos. Así que podemos tener el blanco correcto de fe, pero yo no creo que Dios va a honrar esta fe en el bautismo con el Espíritu Santo para santificación. No lo puede hacer. Eso viola su palabra, y cuando ese es el énfasis, no importa qué tan sinceros que estamos, gas va a hacer que corrijamos las cosas. Nos hace élitas porque parece que somos mejores que los bautistas, metodistas, que son pentecostales. Nos da una mentalidad que somos élites, que somos los únicos que merecemos eso. Lo que va directamente a la autojusticia. Así es. Hay personas que son muy temerosos de perder lo fundamental de lo que significa ser pentecostés, y están haciendo todo por preservar el movimiento pentecostés. Pero si ellos no entienden este lente de que estamos hablando aquí en el mensaje de la cruz al movimiento pentecostés, entonces el pentecostés no va a ser salvo, va a ser salvo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. El Espíritu Santo no pondrá a un lado a Cristo. Y esto no se hace con propósito. No es algo que los creyentes en Pentecostés están diciendo vamos a ignorar a Así Cristo, es, sino que es así un mal es. entendimiento de cómo obra el Espíritu Santo, lo que Él hace, cuándo lo hace y por qué lo hace. Se nos terminó el tiempo. No se pierdan la próxima programación. Creo que se dijeron cosas ayer que fueron muy valiosas y le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.